Erradicar la pobreza es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Es también el primer compromiso de los 17 contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se gestaron en la Conferencia de Río en el año 2012, que fue titulada Conferencia de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible. Poner fin a la pobreza extrema es algo que va más allá de tener pocos ingresos para asegurar modos de vida sustentables. Esto tiene que ver con un problema de derechos humanos que se manifiesta de diferentes formas. La falta de acceso a servicios tan básicos como la educación, la sanidad, la salud, exclusión y discriminación. Pobreza extrema en la República Dominicana, y hemos preparado un material audiovisual para educarnos e ilustrarnos al respecto. Según los estudios de Benjamin Rountree, la pobreza se configura cuando el total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. En el estudio La pobreza y su medición, presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza del Instituto Nacional de Estadística de España, publicado en el año 2006, se define la pobreza de manera absoluta y relativa. La pobreza absoluta es la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo. Es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido. Mientras que la pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de estudio. Desde esta perspectiva, se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara desventaja económica y socialmente respecto al resto de personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la noción de desigualdad. El economista Amartya Sen introdujo la visión de la pobreza como privación de desarrollo humano individual. Según Sen, la pobreza se define por la disminución de las capacidades básicas que impidan a los individuos de ser o de realizar funciones a que dan importancia, como vivir una vida larga y saludable o ser respetado por la comunidad en que vive. De la teoría de Sen, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD combina 3 indicadores de capacidad para medir el desarrollo humano: esperanza de vida, nivel educativo e ingreso. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, acogiendo con satisfacción el hecho de que el 17 de octubre, algunas organizaciones no gubernamentales, por iniciativa del movimiento internacional ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia, había celebrado en muchos estados el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema, declaró esa fecha Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La observancia del día tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países del mundo, en particular los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una prioridad del desarrollo. El estudio Invirtiendo en el Desarrollo, un plan práctico para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio, publicado en el año 2005 por la Organización de las Naciones Unidas, propone que para erradicar la pobreza extrema y el hambre, las estrategias deben ofrecer una base para el incremento de escala de las inversiones públicas, la creación de capacidades, la movilización de recursos nacionales y la asistencia oficial para el desarrollo. El Global Monitoring Report, informe de monitoreo global, realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al año 2015, señala que entre 2012 y 2015, 200 millones de personas salieron del estado más grave de pobreza. En 1990, la pobreza extrema afectaba a 1.900 millones de personas. Esto es, al 37% de la población mundial. En un periodo de 25 años, entre 1990 y 2015, ese porcentaje se redujo en un 27.4%. Para el año 2015, unas 702 millones de personas vivían en extrema pobreza en el mundo. Esto es el 9.6% de la población mundial. El informe del Banco Mundial presenta una nueva línea internacional de pobreza de $1.90 por día, la cantidad mínima necesaria para satisfacer las necesidades más básicas en 15 de los países más pobres del mundo.
Según este informe, aquellos que subsisten con menos de $1.90 al día se encuentran en la situación más vulnerable. Los 10 países más pobres del mundo se encuentran en África. La mayoría de ellos acogen a un gran número de refugiados. Estos son Burundi, Sudán del Sur, Gambia, Mozambique, República Democrática del Congo, Liberia, Guinea, Afganistán, Togo y Uganda. Quienes logran salir de la pobreza comúnmente lo hacen de manera temporal, ya que se ven amenazados por las crisis económicas, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. A pesar de que durante los últimos años la economía de la República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido, encontramos en el país una importante desigualdad, ya que se amerita una mejor redistribución de la riqueza. A esto sumado el gasto social bajo, hecho que se pone de manifiesto en la falta de acceso de la población pobre a servicios tan básicos como la salud o la educación. La pobreza monetaria se define como la situación en la que predomina un déficit respecto al monto de recursos de ingresos necesarios para la adquisición de productos básicos para su alimentación y para cubrir otras necesidades como vestidos, calzados, vivienda, cuidados del hogar, salud, educación, transporte, entre otros. Según el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria de octubre de 2016, encabezado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para ese año, la incidencia de la pobreza monetaria en República Dominicana se ubicó en un 30.5% de la población, una reducción de 1.94 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el año 2015, que fue de 32.3%. En el caso de la pobreza extrema o indigencia, se registró una incidencia del 6.5% a nivel nacional, que significa una reducción de 0.5 puntos porcentuales con respecto al año 2015, cuando la incidencia fue de 7.0%. Según este informe, en el análisis de la incidencia de la pobreza según regiones de desarrollo, las regiones fronterizas colocadas al sur del país, Enriquillo con 55.6% y el Valle con un 46.9%, presentan la mayor tasa de ocurrencia de pobreza general. A estas regiones les sigue la región Valdesia, con una incidencia de pobreza sobre el 38.4% de su población, mientras que las regiones metropolitanas, Cibao Norte y Cibao Nordeste, tienen porcentajes de 23.6%, 25.9% y 27.9% respectivamente, reflejando una menor incidencia de pobreza en el año 2016. En el caso de la pobreza extrema, como indica el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se observa una distribución parecida de su ocurrencia, siendo la región fronteriza la que registra la mayor tasa de pobreza extrema, mientras que las menores tasas se observan en la región del Cibao. Según el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2014 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, República Dominicana fue el país que más creció en América Latina y el Caribe durante el 2014. Sin embargo, este crecimiento económico no se refleja con la misma velocidad en mejoras en la distribución de las riquezas. Como señala el informe República Dominicana, Panorama General del Banco Mundial del 2017, el crecimiento económico del país ha sido uno de los más fuertes de América Latina y el Caribe en los últimos 25 años. Durante el primer trimestre de 2017, la economía se expandió un 5.2%, tras un crecimiento anual promedio de 7.1% entre 2014 y 2016. La Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo, Oxfam, considera que la República Dominicana es un país con grandes desigualdades, ya que a pesar que ha registrado desde hace 40 años un crecimiento sostenido ampliamente superior al promedio regional, este elevado crecimiento económico apenas ha logrado mejorar la situación de la población más desfavorecida. La Oxfam considera que en el país la inversión en gasto social se encuentra entre las más bajas de América Latina y es el tercer país de la región que menos ha aprovechado el crecimiento económico para mejorar la salud y la educación, manteniendo a un 50% de la población bajo el umbral de la pobreza.
De otra parte, la República Dominicana está altamente expuesta a amenazas naturales como terremotos, huracanes, maremotos, sequías e inundaciones, por lo que suele resultar vulnerable de forma inminente. Sin embargo, como indica la Oxfam, las políticas necesarias para prevenir y mitigar su impacto son muy limitadas. El Banco Mundial, en el informe Política Fiscal y Redistribución en la República Dominicana, señala que con un gasto adicional del 1.3% del Producto Interno Bruto para duplicar las transferencias directas a los más pobres y lograr la cobertura universal de salud y educación pública, incluso reformas administrativas, el país alcanzaría elevar a todos los dominicanos por encima de la línea de la pobreza extrema.